Y gracias a todos mis queridos hermanitos y hermanitas que estamos hoy día presentes delante del Señor para seguir compartiendo la palabra. Estamos hablando acerca de un tema muy importante que tiene que ver con la organización bíblica, que tiene que ver con el liderazgo en las congregaciones y nos habíamos introducido mucho en el tema del ancianato. Habíamos hablado, sí, primero que todo, acerca de esta organización donde Cristo está a la cabeza, donde Cristo delega responsabilidad a hombres, a un grupo de hombres, un grupo de varones que la Biblia los da a conocer como ancianos, o también los llama como obispos, o también los llama como pastores. Recuerde que hay tres palabras que describen el trabajo. No son tres cargos diferentes, sino que son tres palabras que describen el trabajo que estos siervos van a hacer. Después también mirábamos, hoy lo habíamos mencionado, que la Biblia también menciona diáconos, servidores, también menciona evangelistas, maestros, evangelistas que se encargan de llamar ovejas al redil, maestros que se encargan de la edificación, la educación de la iglesia y después ya el pueblo, el miembro, cada cristiano. Y nos habíamos sobre todo enfocado en el tema del ancianato, porque hay muchas ideas conflictivas, contradictorias, falsas incluso, en el mundo religioso actual. Entonces muchos separaban y cambiaban, por ejemplo, una cosa era el anciano, una cosa era el pastor, una cosa el obispo, y separaban estas funciones como si se refiriera a tres cargos diferentes dentro de la iglesia y decíamos que eso no tiene nada que ver con el modelo ni el patrón bíblico. Habíamos hablado cuál es el modelo y el patrón bíblico. Bueno, una multiplicidad, una pluralidad de líderes que bendicen una sola congregación. Y estuvimos mirando la clase pasada, el ejemplo, el ejemplo en varios lugares. Me acuerdo yo que lo tengo aquí anotadito, como en Jerusalén, en Judea, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Creta, en distintos lugares. ¿Cuál era el modelo bíblico? ¿Cuál era el modelo bíblico de liderazgo? ¿Y cuál es el modelo bíblico? Una pluralidad de líderes, hombres capacitados, pluralidad, gobernando, dirigiendo, guiando una sola congregación. Habíamos dicho, y eso incluso ocasionó harto debate en la red, en cuanto al tema del modelo y al patrón, el modelo de un solo líder sobre una congregación no es bíblico. Por lo menos no vemos ningún ejemplo en la Biblia, ningún ejemplo autoritario, patrón, enseñanza de los apóstoles que mencione ni siquiera un ejemplo apostólico aprobado que mencione una sola iglesia que tenga un solo líder. Entonces, el patrón y la norma es pluralidad de líderes dirigiendo, guiando una sola, una sola congregación. Ahora, dentro de este mismo tema, y me gustaría abundar un poquito en ello, el punto que hoy día, por ejemplo, quiero empezar a que desarrollemos, ¿cuáles son las funciones? Si usted quiere anotarlo por allí, sé que es su libretita, ¿cuáles son las funciones de los ancianos? ¿Cuáles son las funciones de los obispos o pastores? ¿Cuál es el trabajo que la Biblia les encarga a ellos? Hay muchas cosas que por lo menos podemos mirar, pero quise englobarlos, quise englobarlos y quiero mencionárselos por lo menos en 8 aspectos o áreas específicas de trabajo. Cuando pensamos en los pastores, cuando pensamos en los obispos, cuando pensamos en los ancianos, ellos deben proveer a la iglesia un trabajo en 8 áreas, por lo menos en 8 aspectos,
muy, muy especiales. Por ejemplo, número uno, una palabra que siempre se atribuye a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Número uno, los ancianos deben proveer a la iglesia gobierno, liderazgo. La primera función de ellos es liderar. La primera función de ellos es gobernar. La Biblia lo llama de esa manera. Tengo aquí, por ejemplo, Primera de Timoteo 5:17. Y la primera frase, solo quiero notar la primera frase de Primera de Timoteo 5:17, y dice Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. Note la palabra que está diciendo, que gobiernan, que lideran, en este caso, que presiden. Ellos van delante. Los ancianos, los líderes, son aquellos que van delante, por si acaso. Estaba pensando también, eh, por ejemplo, para que sigamos mirándolo, en Primera de Tesalonicenses, solo le estoy mencionando los pasajes para que lo pueda anotar y también después los pueda estudiar mucho más en detalle, pero por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:12, por ejemplo, también nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, dentro de la organización bíblica hay algunos que nos presiden, hay algunos que nos lideran. ¿Quiénes son ellos? En la Biblia son llamados ancianos, pastores u obispos. Ellos son los que nos lideran. Ellos son los que nos presiden. Ellos son los que proveen gobierno y organización a la iglesia de Cristo. ¿Ok? Para que lo veamos bien. Ahora, un segundo aspecto, y qué, bueno, ¿qué implica, frase breve, qué implica gobierno? No significa que ellos tienen que ser tiranos, que manden y que impongan cosas, pero sí es necesario que ellos impulsen, influencien y ellos estén involucrados en la toma de decisiones. Ellos tienen que estar al frente. Ellos son los que tienen que llevar la bandera congregacional. Ellos son aquellos que impulsan, no los que hacen completamente, pero ellos sí deben ser los que deben impulsar, proveer el liderazgo. Recuerde que el liderazgo que Jesús nos entregó es un liderazgo de servidumbre, liderazgo de siervo, no un liderazgo gerencial donde estamos dando solo órdenes, sino el que, recuerde cómo lo dijo Jesús, el que quiere ser el primero tiene que ser un servidor. El que quiere ser el más grande es el que tiene que arrodillarse y tomar el lebrillo y lavar los pies. Entonces el liderazgo de siervo que el Señor nos entregó, y se espera que los líderes dentro de la iglesia de Cristo sean los primeros servidores, sean los primeros servidores. Número uno. Número dos, mire por favor también, porque hay otra palabra asociada a estos líderes que también veo un área específica de trabajo. No solamente los líderes, los ancianos, los pastores deben gobernar, deben liderar la iglesia, sino también ellos deben vigilar, vigilar. Otra palabra usada es velar, que tiene que ver con cuidar. Mire, por ejemplo, en Hebreos 13, si me acompañas un poquito allí, mire cómo dice en Hebreos 13:17, hablando de los líderes en la iglesia. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ahí está, velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Se da cuenta? Ellos velan, ellos cuidan, ellos deben estar preocupados por las almas. Esto tiene que ver con una preocupación sobre todo espiritual, ¿ok? Por ejemplo, si la ovejita ha caído, hay que ir a restaurarla, hay que ir a levantarla. Él está vigilante, ese es el sentido de episcopos, el que está mirando lo que sucede. O me acuerdo las palabras de Pablo, por ejemplo, cuando Pablo se reunió con el grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso. Me acuerdo, si quieres acompañarme allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, mira por favor allí, Hechos 20, 28, dice la escritura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nota muy bien, velen, miren por ustedes, miren por el rebaño, miren por el rebaño. Los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia, los obispos, se caracterizan por cuidar, se caracterizan por velar por las otras personas. Ellos van a dar cuenta. Ellos van a dar cuenta por las almas que están guiando. Ellos van a dar cuenta cómo está la ovejita. Hechos capítulo 20, por si acaso se está preguntando nuevamente el pasaje. Hechos capítulo 20, versículo 28. Miren por ustedes. La primera responsabilidad de un pastor es mirar por ellos. Pero note aquí, ahí está, y aquí está la responsabilidad, la función hacia la iglesia. Mire por el rebaño, vele por la congregación, vea cómo están los hermanos. Y fíjese que hay varios pasajes que nos invitan a pensar en este punto. Por ejemplo, quiero pensar y proponerte este pasaje. Mira este pasaje del Antiguo Testamento y dime si no se puede aplicar. Proverbios 27. Mire, por favor, estoy pensando en este punto del liderazgo. Y mira allí en Proverbios capítulo 27, versículo 23. Entiendo que no se está refiriendo a los pastores de la iglesia, porque estamos hablando en tiempos de proverbio, pero mira lo que dice Proverbios 27, 23, un buen principio que se puede extraer. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Un buen pastor es diligente en conocer, en saber. Incluso sabemos nosotros en Juan 10, el buen pastor conoce a sus ovejas conocen su voz. Una buena característica de un líder es que él vela. Y para poder velar, para poder cuidar, para poder vigilar el rebaño de Dios, tienes que conocerlo. Tienes que estar allí con el rebaño. Tienes que pasar tiempo con el rebaño. Tienes que estar vigilando allí con el rebaño. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Eso significa que debe dedicarse a las almas. Por eso él va a dar cuenta por ellas. Por eso va a dar cuenta por ellas. Siempre, siempre me ha sorprendido y me ha maravillado. He tenido la oportunidad de aprender y de conocer a muchos grandes pastores, grandes líderes del pueblo de Dios. Y una de las conversaciones que una vez me sorprendió mucho, que me mencionaba un pastor de la iglesia de Cristo, es que cuando moría
cuando moría un miembro de la congregación y cuando ellos hacían presentes en ese triste momento y acompañaban a los deudos en ese momento, ellos se preguntaban, ¿habremos hecho todo lo posible para que esta alma se salvara? ¿La habremos cuidado bien? ¿Hemos hecho todo lo posible por servirle? Qué linda pregunta y qué gran responsabilidad, qué gran responsabilidad. Esos son siervos de Dios que están velando por nosotros, que están cuidando por nuestras almas. Entonces, no solamente los pastores dan gobierno a la iglesia, no solamente los pastores velan y vigilan la obra, si tienen que restaurar, restauran, si tienen que cuidar, se preocupan de la vida espiritual de sus miembros. Mire otro pasaje que quiero dejarte en el Antiguo Testamento, que tengo que mencionarlo, que se encuentra en el libro de Ezequiel. No vamos a leer tanto, pero es Ezequiel 34, pero si quiere un buen pasaje para aprender acerca de los pastores de Israel y cuáles son los pastores que Dios quiere, Ezequiel 34 es el pasaje. Pero mire, por lo menos del 1 al 5, mira por favor el concepto que Dios tiene del pastorado. Recuerde que en el Antiguo Testamento también habían ancianos para el pueblo de Israel y que eran pastores. Dice Ezequiel 34, 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Te das cuenta? Las características de un líder, las características de un pastor: cuidar, fortalecer, curar, vendar, volver al redil la descarriada, buscar la perdida. Todo eso tiene que ver con velar. Todo eso tiene que ver con el cuidado espiritual que un siervo, son principios que estamos extrayendo, el cuidado que un siervo debe tener por el rebaño, por la grey de Dios. Número 3, creo que también es muy fundamental e importantísimo un tercer aspecto donde podemos enfocar la obra del liderazgo en la iglesia, es en cuanto a la enseñanza. Un pastor debe proveer gobierno, debe proveer vigilancia, velar, pero también debe proveer enseñanza. Se requiere, es lo que nos dice, por ejemplo, dentro de las características o requisitos, se requiere, dice en Primera de Timoteo 3:2, pasaje muy conocido, que el pastor, que el obispo debe ser apto para enseñar, apto para enseñar. Entonces, un tercer aspecto donde debe trabajar un anciano, un pastor, un líder, es en la enseñanza, en la edificación. Recuerde que también Pablo se lo dijo a Tito, y ese es el pasaje más fuerte que habla acerca de la responsabilidad del líder. Mira que dice allí en Tito 1:9 que el líder, que el obispo, que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel. Tito 1:9, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, aconsejar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
un punto fundamental dentro de la labor de los líderes de la iglesia, es proveer guía, es proveer enseñanza, edificación al pueblo de Dios. Se requiere que los pastores tienen que ser personas involucradas en la enseñanza. Cuidamos las almas, velamos por ellas, pero también tenemos que educarlas, tenemos que enseñarlas, tenemos que guiarlas, tenemos que ayudarlas en su crecimiento espiritual, tenemos que ayudarla en su crecimiento espiritual. Fíjese, áreas de trabajo específicas que no menciona la palabra. Los pastores, los ancianos, los obispos. Primero, retenedor. Primero, un hombre instruido, porque lo primero que debo hacer yo es capacitarme, es aprender para poder enseñar a los otros, para poder guiar a los otros. Y dentro de esto encontré encontré una cuarta función y de verdad que no la había pensado, no la había pensado mucho cuando pensaba en el trabajo de los pastores, pero está allí en la palabra y dije, sí, es verdad. Y fíjese que en el libro de Efesios 4, cuando se menciona cuando se menciona los dones y cómo Dios capacita y cómo Dios ordena su cuerpo y cómo él mismo constituyó, el Señor constituyó, ordenó y organizó su iglesia. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está la frase, pastores, líderes. Pero no lo había visto así, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que una cuarta función, un pastor no solamente debe proveer liderazgo, no solamente debe velar, no solamente debe enseñar, debe preocuparse de llevar a la gente a la madurez, a desarrollarla, a capacitarla. Eso tiene que ver con el desarrollo, la presencia de la organización bíblica. Tenemos líderes, nos organizamos como congregaciones para poder llevar a los miembros a la madurez espiritual, a fin. ¿Por qué Dios puso pastores en la iglesia? ¿Por qué Dios puso evangelistas en la iglesia? ¿Por qué Dios puso maestros en la iglesia? Dice versículo 12, a fin de perfeccionar. Ese es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una función fundamental de los líderes es capacitar, es ayudar a madurar, es preocuparse de lo que viene. ¿Qué estoy diciendo? Preocuparse de la generación que viene, preocuparse de multiplicarse, de poder generar, de poder desarrollar nuevos líderes, ¿cierto? Así tú te vas a dar cuenta de inmediato de la efectividad de un liderazgo. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta de la efectividad de un liderazgo? Porque hay líderes capaces de poder reproducirse y de poder desarrollar a otros líderes. Cuando tú ves que en una congregación hay un solo líder y nadie más crece, nadie más se capacita, nadie más madura, nadie más avanza, tal vez allí no hay un buen formato de liderazgo reproducible. Pero la función fundamental, y si tú lo ves, ¿cómo puedes tú evaluar a un buen líder? Es porque alrededor de ese líder hay otros que están creciendo y madurando como líderes. Es porque otros están creciendo y aprendiendo de ese líder. Eso es lo que hacen los líderes en la iglesia. Se reproducen, se desarrollan a otras personas, van ayudando a los hermanos, a las hermanitas, van ayudando a los siervos a crecer. Entonces yo veo esta cuarta función que está ahí para perfeccionar. La presencia de líderes en la iglesia es para llevar a la iglesia a la perfección espiritual, para poder madurar, para poder capacitarnos, para poder desarrollar los dones, para poder ordenar el cuerpo.
La presencia de líderes nos ayudan a eso, a poder ordenar el cuerpo de Cristo, a poder desarrollarnos y capacitarnos. El líder no es el que hace todo, el líder no es el que debe centralizar todo, no, el líder es el que debe reproducir un liderazgo sano. Fíjate cómo Jesús, siendo un solo líder, se enfocó en 12 hombres y formó esos 12 hombres que fueran líderes reproducibles, y así hoy en día todavía tenemos el legado espiritual de ellos, que es la iglesia. No centralizó todo en Jesús, no se centralizó todo en Pedro, no se centralizó todo en Pablo. No, lo que oíste de mí en presencia de muchos testigos, esto manda y encarga a hombres fieles y que enseñan a otros hombres fieles, y un liderazgo irreproducible. Desarrollo. No estaba pensando en esa generación solamente, estaban pensando en toda la generación. Una pregunta que los líderes no se hacen muchas veces. ¿Y después de mí qué? ¿Quién viene después de mí? ¿A quién estoy preparando para cuando yo no esté? ¿En quién me estoy enfocando cuando yo no esté? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si sucede algo? Muchos líderes no piensan en eso. No se preocupan de desarrollar y capacitar. Cuarta cosa muy importante. Y por eso mismo, y creo que hay una quinta área dentro de esto, dentro de la capacitación espiritual. Y fíjese que cuando Pablo, si puedes ir a Hechos 20, por favor, cuando Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda? Leíamos el versículo 28, pero en el versículo 28 los aterriza, les pone en la mente su responsabilidad. Ustedes tienen que velar, tienen que apacentar el rebaño de Dios. Pero alguien se preguntaría, pero ¿para qué, Pablo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto, Pablo? Y si tú te fijas muy bien, ¿por qué debemos tener líderes en la iglesia? Y un quinto aspecto muy importantísimo, que es el punto de protección, es el punto de protección, es porque Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, estoy leyendo Hechos 20:29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quinto aspecto, no solamente los líderes gobiernan, proveen liderazgo, no solamente velan por nuestras almas, no solamente nos enseñan, no solamente nos desarrollan, nos ayudan a la madurez, también deben protegernos. Número 5, protegernos contra los falsos maestros, protegernos contra los lobos rapaces, proteger al rebaño, cuidarlo. Nótalo bien allí, Pablo sabía que después de que él estuviera con los ancianos de la iglesia en Éfeso, iba a haber problemas, iba a haber apostasía, iba a haber un cisma, y los líderes deben cuidar al rebaño, deben estar velando, claro que sí, son obispos que velan, que miran, que vigilan, pero los ancianos deben preocuparse. Tienen que preocuparse de lo que se enseña en la iglesia, tienen que preocuparse de cuáles son las influencias a las cuales están expuestos los hermanos, tienen que preocuparse, no vaya a ser que los falsos maestros entren a la iglesia, no vaya a ser de que falsos maestros entren a la congregación. Hay que estar velando por eso. Fíjese que Pablo también se lo decía a Tito, otro pasaje que nos enfoca también esta gran verdad, y en Tito, como leíamos nosotros en 1:9, que el hermano debe ser retenedor de la palabra fiel, el obispo, el anciano, el pastor, debe exhortar con sana enseñanza, dice 1:9, pero fíjate bien, Tito 1:10. ¿Por qué? ¿Por qué hay que preocuparnos tanto de enseñar? Porque hay aún muchos, verso 10, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, verso 11, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Los líderes deben cuidar las ovejas. Los líderes deben cuidar el rebaño, deben estar ahí, atentos, vigilantes, mirando. No vaya a ser
que la falsa enseñanza, no vaya a ser que la falsa doctrina, no vaya a ser que por ahí los contumaces, los habladores de vanidades. Cuidado, hay que tapar la boca. Cuidado, hay que velar por lo que se enseña. Cuidado, la presencia de pastores, la presencia de obispos, de ancianos en la iglesia, debe proveer a la iglesia protección, protección contra falsos profetas, protección contra falsos maestros. Fíjese bien, 5 aspectos hasta el momento hemos dicho. Los líderes de la iglesia deben proveer gobierno, los líderes de la iglesia deben velar, cuidar la grey de Dios, los líderes de la iglesia deben enseñar, educar al pueblo de Dios. Los líderes de la iglesia, número 4, deben capacitar, desarrollar, ayudar a los hermanos a llegar a la madurez. Número 5, los líderes de la iglesia deben proteger al rebaño de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Ellos son la primera línea de defensa. Ellos son los que deben estar siempre con los ojos abiertos para ver lo que se enseña en la iglesia, para ver a qué cosas está expuesta, las influencias que están expuestas los miembros de la iglesia. No vaya a ser que los falsos maestros ataquen a las ovejitas de Dios. Y allí el pastor debe estar preocupado de defender a las ovejitas de Dios. Otra cosa, y un sexto aspecto que también encuentro dentro del trabajo y la labor de los ancianos, de los líderes de la iglesia, es también cuidado, es también preocupación, pero estoy pensando en cuidado y protección, atención en lo material. Fíjese que cuando hubo una hambruna, por ejemplo, ya lo hemos leído este pasaje, pero cuando hubo una hambruna en toda la región de Judea y cuando la iglesia de Antioquía se organizó para enviar ayuda, me acuerdo lo que decía Hechos 11:30, quienes se encargaron de organizar esta ayuda, de administrarla, de velar que se repartiera de la manera más justa, quienes coordinaron los equipos de trabajo, quienes hicieron toda esta labor. Pablo trajo los recursos hacia Judea y dice que los dejó en las manos de los ancianos. ¿Qué significa eso? Los ancianos también se preocuparon de aspectos materiales de la iglesia. Ellos también velaron por las almas. O no se acuerda, por ejemplo, pasaje muy conocido, Santiago 5:14, si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer si alguno está enfermo? Llame a los ancianos, dice, y oren por él, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira en Santiago 5, los ancianos, porque alguien diría, no, yo tengo que estar solamente preocupado de los aspectos espirituales, que te enseñen bien, tengo que estar cuidando. No, pero si estoy enfermo, tú puedes llamar a tus líderes. Los ancianos tienen que estar visitando a la gente, los ancianos tienen que estar allí con la oveja, sanándola a la perniquebrada, vendándola, tienen que estar orando allí cuando la ovejita está enferma, tienen que sus líderes estar involucrados en todos esos aspectos. Cuidado, y eso es un cuidado más material, más físico. Y aún así los líderes son llamados a estar con las ovejas. ¿Estás enfermo? Llama a tus líderes, llama a los pastores, llama a los ancianos. Oren por él. Ellos mismos le iban a traer medicina, ungiéndole con aceite. Y la oración, obviamente, es la que va a restaurar a este enfermo. Pero fíjese el contexto de Santiago 5. Hay líderes, hay personas preocupadas de orar por los otros, de visitar a los otros, de atenderlos en sus necesidades, de atenderlos en sus necesidades. Un sexto aspecto a desarrollar dentro del liderazgo de la iglesia: el cuidado, la atención, la preocupación material, la preocupación física. Número 7, ya casi vamos terminando, dentro de lo que encontré en la palabra. Número 7, fíjese por favor, y está allí en Primera de Tesalonicenses, un séptimo aspecto en el desarrollo del liderazgo tiene que ver la disciplina
y el orden. Los pastores de la iglesia están para ordenar el cuerpo. Los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia están también para aspectos disciplinarios. Nos dice, por ejemplo, Pablo allí en Primera de Tesalonicenses 5, hablando acerca de los que nos presiden, de los que trabajan, dice allí en 5:12 que los reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre todos. Y fíjese el 14. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Orden y disciplina. Los líderes de la iglesia son llamados a ordenar el rebaño, a disciplinar. Hay algunos que andan ociosos. Allí tienen que haber amonestación. Hay algunos que andan con poco ánimo, que son débiles. Allí los líderes de la iglesia deben proveer la guía, la dirección, la disciplina necesaria. Se espera de los líderes en la iglesia que sean los primeros activamente involucrados cuando hay práctica de pecado dentro de los miembros, cuando hay desórdenes congregacionales, cuando hay pecados gravísimos. Ellos tienen que involucrarse en la solución de todo esto. Cuando hay problema entre hermanos, cuando hay conflictos, cuando hay pecado, allí tienen que involucrarse. Allí tienen que ponerse a disposición. Los líderes de la iglesia proveen disciplina y orden. Usted sabe que no todas las ovejitas son fáciles de llevar. Hay ovejitas rebeldes, ovejitas, decimos acá en Chile, chúcaras, ovejitas que no son fáciles de llevar. Bueno, allí tienen que estar los líderes, los pastores, para llevar las ovejitas de Dios. A algunas de repente hay que tirarle la orejita. A algunas de repente hay que ir con la vara y el cayado, guiarlas para que no se salgan del camino. Hay algunas que están débiles que hay que cargarlas, que sostenerlas, que apoyarlas. Pero ahí tienen que estar los líderes de Dios, preocupándose de los aspectos disciplinarios, preocupándose del orden, preocupándose de las almas. Y un octavo punto, mi hermanito, y último punto que quiero enfocar en la clase del día de hoy, que hablamos de las funciones de los líderes, una octava función o característica de los líderes es que deben mostrarse como un ejemplo. Y esto es muy, muy importante. Ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ejemplo de mansedumbre. Los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo de consecuencia. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, y esta es la idea, allí en Primera de Timoteo 3, allí en Primera de Timoteo 3, por ejemplo, del 4 al 5, mira por favor, hablando de los obispos, hablando de los ancianos, hablando de los pastores, se nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cierto? Y ahí está el punto. Ejemplo. O sea, ¿cómo voy a pretender ser un líder de la iglesia si no puedo ser un líder en mi hogar? ¿Cómo voy a poder decir que quiero gobernar los asuntos de la iglesia del Señor si no estoy siendo un ejemplo de consecuencia? Un aspecto que debemos cuidar, hermanito, es que la gente vea en nosotros una consecuencia, vea la misma persona en el hogar,
la misma persona en la iglesia. Ese es un punto que a veces descuidamos. Muy buen ejemplo en la iglesia, muy de Dios en la iglesia, muy espiritual en la iglesia, pero ¿y en la casa? ¿Y tus hijos? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ve tu esposita? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo están tus hijos? De eso se refiere ese mandamiento, hermanito, realmente. De eso se enfoca, de poder ser un ejemplo. Y no solamente se menciona allí, me estaba acordando de Hebreos 13, por ejemplo, y en Hebreos 13:7 también se menciona, hablando también de los líderes de la iglesia, en el libro de los Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Piensen en ellos, piensen en su conducta e imitad su fe. Líderes que dan ejemplo, líderes que son un testimonio vivo, líderes dignos de imitar. Eso es lo que aquí el escritor del libro de los Hebreos nos invita, nos desafía. Líderes que son imitables. Mire también cómo lo dice Pedro, también en Primera de Pedro 5. Mire cómo dice en Primera de Pedro 5:3. También habla de los pastores, por si acaso el 2 nos va hablando de eso. Primera de Pedro 5, apacentar la grey de Dios, dice versículo 2, que está entre vosotros, cuidando de ella, ya hemos hablado de eso. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí dice verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice verso 3, sino siendo ejemplos de la grey. Pastores que son ejemplos, pastores consecuentes, pastores que si le piden algo al rebaño, ellos primero lo hacen, pastores que no osarían decir algo que ellos no están cumpliendo, pastores que van a decirle a la gente, van a mostrarse como un ejemplo, van a mostrar una conducta cristiana y los demás van a mirarlos y van a decir, es verdad, yo veo eso en su vida. Él me puede hablar de mansedumbre porque él es un hombre manso. Él me puede hablar a mí del amor porque yo veo su amor, veo su servicio. Él es un buen ejemplo para mí. Necesitamos líderes de ejemplo. Necesitamos líderes que, más que hablar cosas, realmente nos muestren cómo vivir las cosas. Ese es el liderazgo sano. Cuando usted veía a Jesús, el liderazgo que Jesús nos propuso, él primero hacía y después hablaba. Es lo mismo que tiene que ser hoy en día. Líderes que primero muestren y después hablen. Eso es lo que Dios espera de los liderazgos en las congregaciones. Entonces hemos visto 8 aspectos hoy día. Sé que hay mucho más que hablar, pero quise englobarlos más o menos en esto, dándole un orden, una coherencia, una secuencia. ¿Qué deben proveernos los pastores y los ancianos, los obispos? Liderazgo. Deben vigilar por nosotros. Deben guiarnos, enseñarnos, número 3. Número 4, deben capacitarnos. Número 5, deben protegernos de las falsas enseñanzas. Número 6, deben cuidarnos en todo aspecto, incluso material, orar por nosotros. Séptimo, deben disciplinarnos, deben ordenarnos, orientarnos. Y número 8, deben ser un ejemplo para nosotros. Ejemplos dignos de imitar. Esto es la función, esto es lo que tienen que hacer los pastores en la iglesia. Ok, así que vamos a estar dando gracias a Dios, gracias a todos ustedes, mis queridos hermanitos, por
darme esta tremenda oportunidad de compartir la palabra. Son temas difíciles, siempre hay controversia en muchos de estos puntos, pero hemos querido dejar que la palabra sea súper clara en cuanto a este concepto del liderazgo, del ancianato, del pastorado. ¿La Iglesia de Cristo tiene pastores? Sí. La Biblia habla de pastores y las iglesias de Cristo deben luchar y esforzarse en crecer y en llegar a desarrollar el liderazgo bíblico. Este es el liderazgo bíblico. Estas son las características de los líderes que Dios quiere que guíen, que dirijan, que gobiernen nuestras congregaciones. El Señor nos ayude a poder, sobre todo a los hermanos varones, que el Señor nos ayude a poder apegarnos a este molde, a poder ser realmente los cristianos que debemos ser para que así la iglesia sea bendecida con una nueva generación de mejores líderes, líderes de Dios, líderes que honran la palabra y que buscan servir al